Dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís en mí. Solamente una pincelada en cuanto a la epístola. Es posiblemente la epístola más diferente del resto de los escritos del Nuevo Testamento. Es una carta de amistad. No hay aquí una estructura temática en forma de enseñanza organizada o armonizada, como puede ser Efesios o puede ser Romanos. No hay tampoco un conflicto como aparece en Gálatas. Es simplemente la carta de un amigo a sus amigos. Dentro de la correspondencia clásica griega, este escrito está puesto como ejemplo de lo que es la correspondencia de un amigo. Y este amigo le cuenta lo que él está pasando, se interesa por lo que ellos están pasando también, y hay en el medio de ellos algún consejo para que sus amigos lleven a cabo una vida conforme a la voluntad de Dios. Es un enorme tesoro de carta. Alguien me puede preguntar, ¿y el tema de la carta? Bueno, estamos cansados de oír que el tema de la carta es el gozo. Bueno, es uno de los temas, pero no es el tema central de la carta. El tema central de la carta es Cristo.
la vida en Cristo, el consuelo en Cristo, el poder de Cristo, la esperanza en Cristo. Y naturalmente, cuando tú estás centrado en Cristo y experimentas todo esto, no puedes sino haber gozo en tu vida. Y la vida del cristiano que descansa en Cristo es una vida gozosa, no por lo que Él hace, sino por la operación del Espíritu Santo en su vida, que produce amor, gozo y paz. El capítulo primero tiene, yo le pondría como tema Cristo, razón de vida, y ahí está, algunos ya lo sabéis, otros no, el versículo favorito de toda la Biblia para mí, 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. En el capítulo hay mucho contenido. He leído todo el capítulo, no tenemos tiempo para dedicarlo a comentar el capítulo, pero quiero seleccionar en relación con Cristo 3 cosas. Primeramente, lo que es Cristo. El versículo es claro: para mí el vivir, no la vida, el vivir, el estilo, el modo, la razón, la plenitud de la vida es Cristo. En segundo lugar, las consecuencias que esto trae. Porque si Cristo es el núcleo de la vida tiene que desarrollarse en razón de esa relación con Cristo. Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad? Si digo, para mí, el vivir es Cristo. Primeramente, lo que es Cristo. En esa frase, para mí, el vivir, con artículo, está hablando Pablo de todo el estilo absoluto de su vida. De otra manera, para Pablo no hay vida que no sea en Cristo. No hay vida que no sea por Cristo. Y no hay vida que no sea esperando a Cristo. La vida cristiana es esencialmente una relación con Cristo. De ahí que yo diga muchas veces que cristianismo no es religión. Cristianismo es relación con Cristo. Cristianismo no es practicar una religión en donde Cristo es central como elemento. Cristianismo es servir a Cristo, viviendo a Cristo y esperando a Cristo. Si alguna vez alguien pusiera un epitafio en mi tumba, llegará el día, me encantaría que se escribiesen solamente 3 palabras: vivió en Cristo, a Cristo, fue recibido por Cristo. Esta es la esencia de la vida cristiana. Cristo primeramente es el comunicador de la vida. Pablo dice, para mí el vivir. Y el vivir tiene un origen, el vivir es Cristo. Voy a la Biblia y descubro que la vida está siempre vinculada con Jesús. Simplemente acudo al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4, y leo estas palabras: porque en Él estaba la vida. Y cuando Juan habla de vida en Cristo, está hablando de un aspecto trinitario. Es decir, la vida del ser divino viene a la experiencia de los hombres y a la presencia de los hombres por medio de Jesucristo. La vida de Cristo es la misma vida del ser divino que tiene el Padre y que tiene el Espíritu. Es la vida común de Dios, por tanto es vida eterna. Cristo es el depositario de la vida biológica, por supuesto, y de la vida eterna o vida espiritual. Pero este Cristo comunica la vida porque es mediador. La Biblia habla de que es el único mediador y que la relación entre Dios y los hombres es en Cristo. Se ha producido por Cristo, solo es posible a través de Cristo. El apóstol Pablo dice con toda claridad, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora yo voy a Cristo. Mi experiencia con Él es como la tuya, un encuentro desde la condición de pecador, un clamar a Él por salvación, un recibir el abrazo de Cristo aceptándome a su lado y comunicándome vida. ¿Cómo recibo yo la vida eterna? Porque el Espíritu Santo de Dios no me sitúa al lado de Cristo, ni me sitúa cerca de Cristo, me sitúa en Cristo. Por tanto, cuando tú estás en Cristo, la vida de Cristo viene a ser tu experiencia de vida. La vida eterna de Dios fluyendo por Cristo como único mediador viene a ser la experiencia de vida eterna
que Él ha prometido a los que creen. Jesús habla de esta vida. Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree, dice Juan en el Evangelio, recogiendo sus palabras, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, muchas veces he dicho esto, creo que estáis cansados de oírlo, una vez más. Vida eterna es una vida que nadie más que Dios posee. Vida eterna es una vida exclusiva y excluyente de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es eterno. Los hombres, los seres creados por mucha proyección de vida en el tiempo, son temporales. Y como mínimo, imagínate que hubiese alguno que fue creado y no se extingue nunca más, no muere, no desaparece, sería perpetuo, no eterno. Ahora, la vida eterna es la vida de Dios. Y de pronto, esta vida de Dios que descansa, que se sustenta en esencia incomunicable, se sustenta también en naturaleza, que es comunicable. Nunca el creyente podrá disfrutar de vida eterna en la omnipresencia, ni la omnipotencia, ni en la omnisciencia. Esto es para Dios. Pero todos los creyentes disfrutamos la vida eterna en las perfecciones comunicables de Dios. ¿Dios es amor? Sí. ¿Él comunica el amor por el Espíritu Santo? Por tanto, estamos participando de la vida eterna. Y ahí dice el apóstol Pedro que nosotros hemos venido a ser hechos partícipes de la divina naturaleza. El apóstol Pablo era un judío, vinculado con la religión, practicando la ley, atendiendo a las normas, pero no era nada hasta el momento en que Cristo lo encuentra y lo recupera. Y Pablo descubre que la bendición suya no es conocer al Mesías intelectualmente, es vivir al Mesías. Pablo afirma, para mí el vivir es Cristo. La operación de comunicar vida es una operación larga, difícil para el hombre, imposible, pero para Dios planificada y ejecutada. La operación de dar vida comienza por un acto de redención. Nadie puede acercarse a Dios para perdón de pecados y vida eterna si primeramente Dios mismo en Cristo no extingue la responsabilidad penal de su pecado. Cristo muere en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, para comprarnos, para cancelar nuestra deuda. En segundo lugar, Cristo busca al perdido. Para esto vino al mundo. La misión de Cristo en el mundo es buscar a quienes no buscan a Dios. Lo dije el otro día, me parece que la última vez. No creas que el hombre busca a Dios. Cuando el hombre busca a Dios es porque Dios lo buscó a él. El deseo del hombre no puede ser buscar lo que es enemigo suyo. ¿Lo entiendes? Yo no busco a un enemigo mío en la calle no, escapo de él. Es lo que el hombre hizo. Pero el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión, el Dios de la benevolencia, el Dios que rescata, el Dios que restaura, viene a buscar al hombre. Y Lucas 19:10 es clarísimo. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Además de redimir y buscar, Cristo salva. ¿Y salva cómo? Aplicando al hombre la operación salvadora, redentora de la cruz del Calvario, dándonos el saldo de su justicia, que cancela totalmente nuestras imperfecciones delante de Dios y nos hace santos. Ahora, cuando tú recibes toda esta bendición, y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, la aceptación de todo esto, la aceptación por fe del Salvador, produce no un cambio, una nueva posición. Antes estabas lejos de Dios porque no tenías a Cristo, ahora estás en Cristo. Y el Señor Jesús en su ministerio, hablando de esa operación admirable, dice: mis ovejas, que oyen mi voz, las conozco, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. La mano de Cristo es la mano sustentadora de Dios.
se extendió para tomarme y me sustenta. La vida del creyente discurre en la mano de Jesús. Por tanto, mira esa mano si quieres hoy. Si tienes inquietudes en tu vida, si tienes tristeza en tu vida, dificultades en tu vida, falta de esperanza en tu vida, mira la mano de Jesús. Es una mano taladrada porque te ama, pero es una mano omnipotente. El creador del cielo y de la tierra está sustentando mi vida. Estoy en su mano y descanso plenamente en él. Pero algo más. No solamente estoy en la mano de la sustentación, estoy en la roca que comunica vida. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas porque hemos sido puestos en la piedra viva. A veces no te das cuenta de lo que es la electricidad porque no la ves, ¿verdad? Bueno, y de pronto un día se te ocurre tomar un enchufe, que ya no debes hacerlo, con los polos o una T, con los polos para afuera, y sin darte cuenta, tocaste. ¿Qué ocurrió? Te enteras de que hay electricidad. De la misma manera, no solamente estás puesto en Cristo, sino que como Él es vida, te comunica ¿qué cosa? Te comunica la vida. Y ahí tenemos la gran operación. Cristo es la razón de la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. Si estás aquí esta mañana y has conocido, has oído, has leído la Escritura, puedes recitar pasajes de memoria, pero Cristo no está en ti, tú no estás en Cristo, no tienes vida, tienes perdición, estás condenado, te vas al infierno. Necesitamos venir a un encuentro con Cristo para que Cristo sea la razón de la vida. Ahora, Cristo, que es razón de vida, es también el modo de vida. Nota la expresión de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. De modo que la vida del creyente se conforma no solo a la experiencia de vida, sino a la relación de vida con Cristo. El creyente camina en un sendero totalmente distinto a lo que él tenía. Cristo da al creyente libertad. ¿Eres libre? Si eres creyente, eres libre. Y Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es verdad que a veces la religión constriñe, ¿verdad? A veces las normas, los estereotipos, las formas, no sé qué, no sé cuánto. Ojo, es necesario tener formas y normas, si no sería un desastre. Pero a veces la religión condiciona la libertad y exige de ti lo que Cristo no exige. La libertad del cristiano no consiste en asuntos externos específicamente, aunque se manifiesta ahí. La libertad del cristiano es la liberación de las tres cadenas de esclavitud: el yo, el mundo y la carne. El apóstol Pablo se da cuenta de esto y dice, fíjate qué sencillo es el proyecto de Dios. Dios ha determinado para el creyente que seamos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Por tanto, cuando tú estás siendo conformado a la imagen de su Hijo, como Cristo es libertad absoluta, tú también eres libre. Ahora, esta libertad solo es posible por la acción del Espíritu Santo, que reproduce a Cristo en tu vida. ¿Lo entiendes? No se trata de un libertinaje, se trata de libertad. Ser libre no es hacer lo que tú quieres, es hacer lo que debes. Ser libre es tener la seguridad de que el pecado, el mundo, la carne, no limitan ninguna de tus acciones, porque has sido liberado de ellos por el poder del Espíritu Santo de Dios que reproduce a Cristo en tu vida. Esto trae como consecuencia una vida transformada. Mi querido hermano, no digas nunca que vives a Cristo si en tu vida hay angustia vital, descontento general y falta de paz. Quien vive a Cristo vive una vida de libertad. ¿Cómo? Puede decir, el Espíritu Santo de Dios está produciendo en mí su fruto.
que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Hay creyentes que dicen que son creyentes, no lo dudo, Dios me libre de juzgarlo, pero viven vidas de esclavitud espiritual, practicando la angustia vital en su vida, hablando mal de sus hermanos, discordando con todo, cuando la Biblia dice que el verdadero libre es aquel que se comporta como Jesús. Esta vida de libertad tiene una forma de llevarla a cabo. Yo quisiera dejar claro esto. Nadie te engañe en esto, por favor. Solo es posible la santificación en el poder de Jesús. Y solo es posible la santificación por el Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre, por una práctica religiosa, ninguna mujer, por una virtud esencial que practique, puede ser santa. Eres santo si vives a Cristo. ¿Me entiendes la cuestión? Si no vives a Cristo, serás un gran religioso, pero serás un hipócrita. La santidad tiene que ver con la relación vivencial con Cristo. Y la vida cristiana es una vida de adoración, no de vez en cuando, es una vida de adoración permanente. La vida cristiana es una vida de alabanza continuada, porque somos sacerdotes ungidos para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Lo entiendes? Esto es lo que dice Pablo. Pablo está tan vinculado con Cristo que dice, no importa si tengo que dar lo que tengo y aún mi vida, no importa, porque para esto he sido llamado por Cristo. Pero además, el que tiene esta vida de relación tiene una vida de paz. ¿Sabes por qué? Porque la paz no solamente la genera el Espíritu en tu vida, sino que tú sabes que Cristo está contigo en todo momento. Que en los momentos más tensos de tu vida, donde hay preguntas sin respuesta, en los momentos más angustiosos de tu existencia, donde parece que no hay salida a tu camino, en los momentos en que el camino se estrecha y la pendiente se hace muy pesada, en los momentos en que tus pies caminan por piedras que pueden lastimarte, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, escucha a Jesús. He aquí estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo sabías? ¿Lo sientes? Es posible que estés pasando por una prueba difícil. ¿Quién no ha pasado por pruebas? Pero tienes una promesa de parte del Señor. En el Salmo 91:15, con Él estaré yo en la angustia. Ah, la angustia, las lágrimas, la conmoción, todas las pruebas del creyente se pasan en la mano de Jesús. ¿Lo entiendes? Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y Pablo levanta los ojos por un instante. Fíjate en la epístola, léela con calma hoy si tienes tiempo. Y verás que Pablo dice, pueden ocurrir dos cosas en mi situación. Él está preso y juzgado. Pueden ocurrir dos cosas. Que salga en libertad o que sea ejecutado. Pero no me importa, dice el apóstol Pablo, porque partir de esta vida, de problemas, de miserias, de dolores y estar con Cristo es muchísimo mejor. Luego, Cristo es para Pablo esperanza absoluta, porque el apóstol Pablo puede dar gracias a Dios de que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cada uno de los creyentes somos hijos, y si somos hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego, ¿Cristo es vida eterna? Sí. ¿Es razón de vida? Sí. Es esperanza de vida. Mi amado hermano, tu esperanza no debe estar en cosas que vienen, sino en Jesús. Hemos cantado eso esta mañana, ese hermoso cántico con esa música adaptada, muy adaptada, del himno galés, mi esperanza está en ti. Cristo se hace esperanza en tu vida. ¿Yo espero el cielo? Claro que sí. ¿Yo espero ver a Dios cara a cara, al Señor cara a cara, a mi Señor cara a cara? Por supuesto que sí. ¿Sueño con el encuentro con los míos que me han precedido? Claro está. Pero mi esperanza es Cristo.
Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Nota la fuerza del primer capítulo. Todo el entorno de lo que Pablo escribe descansa en esto. Porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Si Cristo es razón de vida, las consecuencias se hacen visibles. La primera consecuencia de esa razón de vida, de esa vida nueva, la tienes en el versículo 5. Mira el versículo 5 un momento. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión no es asunto horizontal. ¿Es importante la comunión? Por supuesto. Si no hay comunión entre nosotros, no hay ninguna práctica posible de adoración, de alabanza, de servicio, de ministerio. Hay comunión. Pero la comunión en la Biblia nunca es asunto horizontal, es asunto vertical. De manera que Juan dice en su carta primera, porque nuestra comunión, la nuestra, la tuya conmigo y la mía contigo, de esta mañana, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Estás en comunión con Cristo? Como quiera que Cristo está en comunión con todos los creyentes, yo no puedo no puedo poner fuera de comunión a ninguno de mis hermanos por un capricho personal. Quiero que notes esto, por favor. Permíteme enfatizarlo. Cuando tú dejas de mantener comunión con un hermano tuyo por un concepto personal tuyo, y en ese hermano no hay pecado sin confesar que mantenga una interrupción de la comunión con Cristo, tú estás poniendo fuera de comunión a Cristo en tu vida, porque Cristo no interrumpe la comunión con ese hermano. Todos estos que angustiados se lamentan de la vida de sus hermanos deben lamentarse de la vida de ellos. Porque tú no eres quien para juzgar a tu hermano. Pero tienes la obligación de mantener la comunión con él. Es que es muy raro. Claro que es muy raro, y tú también. Si yo tuviese que mantener comunión con todos aquellos para los que no tengo ningún defecto, pues no tendría ninguno. Y si yo tuviese que mantener la comunión con quienes no tienen ningún defecto para mí, no la mantendría con ninguno. Pero lo que quiero decirte es que cuando tú dices, para mí el vivir es Cristo, tú amas a lo que Cristo ama. ¿Y a quién ama Cristo? A su iglesia. Tú buscas aquello que Cristo tiene en su mano, que son tus hermanos. Bueno, si es muy raro, muy difícil mantener relación con él, no quiere la Biblia decir que tienes que ser amigo. Lo que no puede ser es enemigo. De manera que Cristo produce una relación vinculante con los hermanos. En segundo lugar, este estar en Cristo produce como resultado la seguridad de la victoria final del programa de Dios. Mira el versículo 6, porque Dios versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Hasta el día de Jesucristo. Yo soy muy dado, o era muy dado, sigo siéndolo, a dejar de hacer aquello que deja de interesarme. Hay cosas que me interesan tanto que no las dejo nunca. Pero hay otras cosas que me dicen, mira qué cosa más curiosa, me regalan un aparato electrónico, que es lo que se regala hoy. Mira este botón para esto y fíjate lo que hace, tal. Bueno, qué fantástico. 2 tardes jugando con el aparato electrónico. A la tercera tarde ya no me interesa. Y lo dejo ahí porque ha perdido el interés. Dios no se cansa. Dios ha hecho una obra de salvación para concluirla como en el día de Jesucristo. Por tanto, la seguridad, la razón de vida es esta: nunca perderé mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado mantenerme en ella hasta el día de Jesucristo. Algo más, no solamente tiene que haber comunión, tiene que haber amor entre los creyentes. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en conocimiento. No es un amor
no es cualquier tipo de amor, es un amor inteligente. Amamos a los hermanos inteligentemente, pero este amor ¿es para algunos o es para todos? Para todos. No podemos hablar de amor si no amamos como fuimos amados. ¿Teníamos algún derecho para ser amados? ¿Hemos sido amados por gracia? De la misma manera tengo que amar, porque estoy viviendo a Cristo. Además, esta vinculación con Cristo me va a producir una capacidad de entender las cosas y de tener una vida comprometida. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Aprobar lo mejor no es escoger entre una cosa mala y una buena, es escoger lo mejor entre dos cosas buenas. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia. La capacidad de estar con Cristo te permite llevar fruto para Dios. Dios te ha puesto para que fructifiques. En Juan capítulo 15 se habla de la vid verdadera, y en ese pasaje se lee que Dios quiere que lleves fruto. Más fruto, mucho fruto. Cuando un creyente se niega a fructificar, Dios lo corta para que no ocupe lugar en su viña. No pierde la salvación, pero pierde la ocasión de glorificar a Dios con sus obras personales. Ahora, Cristo es también un modo de vida. Y la prueba de que es el modo de vida de que tú realmente estás viviendo a Cristo es que tendrás conflictos y dificultades. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. No creáis, filipenses, que porque estoy preso es un fracaso. Esto es lo que el mundo cree. Estoy preso, pero Dios está reorientando esa prisión y conduciéndola para que los creyentes tengan un ejemplo y estén más comprometidos. Hablábamos, se nos decía, de la misión evangelística Redondela, ¿verdad? ¿Por qué hay tan poco interés en la evangelización? ¿Por qué no hay denuedo por predicar el evangelio? Porque predicar el evangelio produce siempre un conflicto. Y tú tienes que estar dispuesto al conflicto con las gentes. Por una razón, porque estás anunciándole a las gentes lo que para ellas es locura. ¿Y qué es eso? La palabra de la cruz. Pero este conflicto que está en ti, porque estás en Cristo, te garantiza que las dificultades son producidas por quien no ama a Cristo. Sinceramente, qué bendición de vida cristiana. Puedo sentirme gozoso y seguir adelante. Además, la tercera consecuencia que produce esa identificación con Cristo es la vida de esperanza. Mira el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que estéis ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y a vosotros, dice más adelante, y a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. El creyente vive en la expectativa del regreso de Jesús. ¿Cuándo va a regresar Cristo? ¿Tú lo sabes? Bueno, yo espero que hoy por la tarde todos esos planes de playa, de merienda, de no sé qué, no se tengan. Hombre, porque no amargues el domingo a nadie, no, todo lo contrario. Porque antes de ir a la playa venga Jesús a buscar a los suyos. Que Juan, Marcos y Sole no disfruten de las vacaciones, sino que pasen a una reunión perpetua en la presencia del Señor. Que yo no me queje tanto de ciertas cosas porque se ha terminado el problema. Cantábamos una canción cuyo coro, cuyo estribillo está tomado de Apocalipsis 21:4, donde no hay llanto, ni dolor, ni muerte. ¡Qué bendición tan grande! Y esto no es por méritos personales ni por promesa de Dios, es porque estamos en Cristo. ¡Oh, qué maravilla será levantar los ojos y ver al Señor aparecer para buscarnos!
Qué bendición tan grande encontrarnos con todos aquellos que nos han precedido en la carrera cristiana, viviendo vidas dignas. ¿Sabes por qué? Porque su regreso puede producirse ahora mismo. Finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad? Pablo, que vincula todo a Cristo, vincula dos exhortaciones en relación con Cristo. En primer lugar, la responsabilidad de aquel que dice: para mí el vivir es Cristo, está en el versículo 12. Para que seáis sinceros e irreprensibles. Sincero, ¿sabes lo que es, verdad? Es no tener nada que ocultar. El otro día leía un diccionario griego de acepción de palabras. Hay que tener mucho gusto para leerlo, pero está ahí. Y claro, dije: Samuel, has metido muchas veces la pata, porque has dicho que sincero es no tener cera que tape agujeros que están debajo. Bueno, esto me decía el autor del diccionario, es la acepción general. Sinceridad es estar libre de contaminación. Luego, cuando Pablo dice creyentes sinceros, indudablemente está diciendo creyentes transparentes. Creyentes que no sean una cosa el domingo en la iglesia y otra el lunes en el trabajo. Que no sean bondad y tranquilidad en la congregación y ferocidad en la familia. No está refiriéndose a esto, está refiriéndose a creyentes libres de hipocresía. La Biblia dice: no mintáis los unos a los otros. La peor forma de mentir es ser hipócrita, porque aparentas una cosa que muchos no descubren y eres otra. Y Pablo dice: tú dices para mí el vivir es Cristo, entonces tienes que ser sincero. La segunda exhortación, no solo sincero, sino irreprensible. Muchas veces leemos esta palabra, irreprensible, que no tiene reprensión, que no se le puede reprender, y decimos: esto no es posible. Esto nadie lo alcanza. Pablo mismo decía: yo no lo he alcanzado. Prosigo al blanco. No quiere decir impecable, quiere decir creyentes con una conciencia que no acusa de pecado. Creyentes que no tienen que confesar nada porque lo han hecho. Creyentes que viven en una vida de relación y de comunión con Dios. Cristianos que no tienen nada oculto en su vida. Vidas que glorifican a Dios y que llevan fruto para su gloria. No digas para mí el vivir es Cristo si no eres así. Dios llama a un cambio de orientación, a un cambio de forma, a un cambio de estilo. Dios nos llama esta mañana para que permitamos que el Espíritu Santo de Dios maneje a Cristo en nuestras vidas, identificándonos con Él. Dios pide a través de Pablo en este capítulo que tú y yo entendamos bien que la vida cristiana es asumir el compromiso de vivir a Jesús. Que la vida cristiana no consiste solo en hablar de Cristo, consiste en vivir a Cristo. Y una regla que te va a permitir entender si estás en esta dimensión o no es muy simple. ¿Puedes dar gracias a Dios por todo lo que haces? Voy a hablar mal de mi hermano y le digo al Señor: gracias, Señor, porque hablé mal de fulano. Hombre, no puedes. No puedo. Entonces no lo hagas. ¿Quieres saber si estás viviendo a Cristo? Hay una persona que le tengo una cierta antipatía por lo que es, pero voy a orar por él para que el Señor le bendiga y que sea glorificado en su vida. Esto es vida cristiana, mis hermanos. Y el resto son historias. Esto es cristianismo. El resto es religión. Viviendo a Cristo en el poder del Espíritu. Se cuenta que en una ocasión, hace años, cuando se aprendían oficios, hoy casi no se aprenden oficios, lamentablemente, se aprendían oficios, un padre llevó a su hijo para que aprendiese oficio de ebanista. Lo llevó a la mejor ebanistería del pueblo. Había allí un hombre muy famoso en el trabajo en madera, era un genio del trabajo en madera. Y el hombre llegó allí, este chico, y le dijo: bueno,
vamos a comenzar. Le dio un martillo, le dio una trencha, instrumento cortante, y le dio una madera. Y le dijo, mira, tu misión hoy va a ser con calmita, tómate tiempo. Esta madera cuadrada que yo te doy, quiero que hagas una madera redonda. A la noche, lo único que había eran astillas. Y así otro día, y ya la gente del taller medio se reía un poco del muchacho. Y un día el muchacho vio que salía el maestro del taller, iba a hacer una gestión, y le dijo al maestro, maestro, ¿me puede prestar su herramienta mientras no viene? Y uno de los hombres experimentados en el taller lo miró y le dijo, chico, lo que tú necesitas no son las herramientas del maestro, es el espíritu del maestro. Esto es lo que yo necesito. A veces creo que tengo herramientas para manejar mi vida, pero me falta el espíritu del maestro. Y yo quiero que tú digas ahora, mientras el grupo de alabanza viene para terminar, vamos a terminar con una canción, que es una oración. Y vamos a orar juntos, con la letra de lo que vamos a cantar. Y mientras cantamos le estamos diciendo al Señor, no tengo ningún derecho, pero traigo todo ante ti, para que tú seas glorificado en mi vida. Rey de reyes, majestad, Dios del cielo viviendo en mí. Esta es la grandeza de la vida cristiana. Que podamos salir esta mañana diciendo cada uno de nosotros, porque para mí el vivir es Cristo.